Ahora vamos a estudiar los alquinos. Los alquinos se caracterizan por un triple enlace carbono-carbono. Recuerden que entonces la hibridación del carbono es sp, tiene dos orbitales libres p, que son los que forman los dos enlaces pi. Se traslapan los orbitales p de cada uno de los carbonos para formar un doble enlace y los siguientes orbitales p de cada carbono para formar el triple enlace. En cuanto a su nomenclatura, se le asigna el menor número posible al triple enlace. Entonces, 1, 2, 3, contrario a empezar del otro lado, en donde tendríamos el menor número para el grupo metilo, siempre se le asigna el menor número, sería 6 metil, 3 octino. En la nueva nomenclatura UPAC, ambas se pueden emplear. Lo que se hace es que la ubicación del grupo funcional va exactamente antes de la palabra, o sea que el 3 va exactamente antes del ino. Entonces sería 6 metil oct 3 ino. Para el caso aquí, fíjense que hay dos grupos funcionales, el triple y el doble enlace, entonces tiene prioridad el enlace doble. Por lo tanto, se le asignaría el número más bajo al enlace doble y luego al enlace triple. Además se nombra como un enino, o sea, primero el doble enlace y finalmente el triple enlace, enino. Por lo tanto, el nombre sería 1 hepten 6 ino. En el caso de la nueva nomenclatura UPAC, los números van exactamente detrás del grupo funcional. Entonces sería hept 1 en 6 ino. Aquí vean que ambos en la tenemos un triple y un doble enlace. Sin embargo, si comenzamos de este lado, entonces tendríamos que el triple enlace está en la posición 1, mientras que el doble enlace estaría en la posición 2. Entonces se le asigna el menor número posible al grupo funcional, en este caso al triple, y entonces tendríamos que la numeración sería en este sentido. El grupo metilo iría en el carbono 4, el doble enlace iría en el carbono 7. Por lo tanto, 4 metil, 7 nonen, 1 ino. O en la nueva nomenclatura UPAC, 4 metil non, 7 en, 1 ino. Fíjense que existen grupos de alquilo que pueden ser como sustituyentes. Entonces, si es de alquilo, es el butilo, o bueno, de alquilo. Si es con un doble enlace, en donde el doble enlace se encuentra, bueno, en cualquier posición, es un butenil. Bueno, en este caso el 1-butenil. Y en este caso el 1-butinil. Entonces, para de alquilo, para un alcano sería de alquino, para un alqueno sería butenilo, un enilo, un alquenilo, y para un triple enlace un alquinilo. Los alquinos se sintetizan a partir de la eliminación de dialuros. Fíjense que el camino completo es un alqueno, si uno ya tiene un doble enlace carbono-carbono, entonces lo hace reaccionar con bromo en diclorometano, con lo cual se broma el doble enlace, queda un dialuro, y este dialuro se realizan dos eliminaciones de HBRs con KOH en etanol. Entonces el resultado sería la formación, sale primero un bromo con un hidrógeno, luego el bromo con un hidrógeno, formándonos un difenilacetileno. En este caso, más agua, más KBr. Noten que en la reacción en la primera eliminación se pierde un bromo y un hidrógeno, con lo cual nos quedaría un alqueno. Por lo tanto, la segunda eliminación se llevaría en un carbono vinílico, tal como lo podemos ver aquí, en donde si hacemos reaccionar el Z3-cloro 2-buteno-1A, que tenemos un carbono vinílico, la eliminación se llevaría a cabo de un cloro. Entonces, en presencia de una base, vean que la base aquí es el amiduro de sodio, una base mucho más fuerte que el hidróxido de potasio, y seguido por una acidificación. El resultado sería la eliminación del cloro y del hidrógeno para darnos el alquino, el 2-butin-1-ol. Ahora, vean, en las reacciones de los alquenos, la adición de HX, o sea, de haluro de hidrógeno o de un halógeno. En el triple enlace va a haber un enlace carbono-carbono que viene del traslape de los orbitales sp de cada uno de los carbonos. Luego el siguiente orbital sp es para formar la molécula, que va a tener una forma lineal. Y adicionalmente vamos a tener los orbitales p, uno por encima y por debajo del enlace y otro enfrente y atrás
del enlace, tal como se puede ver en esta figura. Y aquí las densidades electrónicas donde estarían más centradas. Es interesante conocer que se requieren 318 kilojoules para romper el enlace pi en enlace etileno. O sea, para romper un enlace pi se requieren 318. Esto es como 60 kilojoules más comparado con los 268 kilojoules mol que se requieren para romper el enlace pi en el etileno. O sea que va a ser menos fácil de romper el enlace pi en un alquino. En las reacciones de los alquinos, aquí tenemos que siempre este es un centro rico en electrones que va a atacar a un electrófilo, en este caso el hidrógeno, ya que está enlazado con el bromo. Recuerden que el bromo es más electronegativo, se lleva el par de electrones, bueno, se lleva más del par de electrones y deja deficiente en electrones al hidrógeno, lo deja con una carga parcial positiva. Entonces, al ser electrófilo, sufre el ataque de los electrones y se enlaza, siempre generando lo que sería el carbocatión más estable. Entonces, se enlazaría siguiendo la ley de Markovnikov en el carbono menos sustituido, el carbono que lleve más hidrógenos. El intermedio, por lo tanto, sería el 2-bromo 1-hexeno, y este vuelve a reaccionar con el bromuro de hidrógeno. Siempre tenemos el centro rico en electrones que cede el par de electrones al hidrógeno para darnos el 2,2-dibromohexano. Esta es una reacción de adición a un alqueno, siguiendo obviamente la regla de Markovnikov. En el caso de un 3-hexino, fíjense que es una molécula, en este caso es simétrica. Entonces va a ceder el par de electrones al hidrógeno, el hidrógeno se va a enlazar, da igual que se enlace a cualquiera de los extremos, dándonos un intermedio que sería un haluro de vinilo. Este haluro de vinilo, interesante que vean que en una forma trans. Siempre la reacción de Markovnikov se hace, en este caso, en el lado contrario a donde se adicionó el hidrógeno. Y luego, finalmente, se vuelve a adicionar el hidrógeno en la segunda reacción, siempre al carbono que lleve mayor número de hidrógeno, siguiendo la regla de Markovnikov, y el cloro en el otro extremo, para darnos como producto el 3,3-diclorohexano. Ahora, los alquinos pueden reaccionar con los halógenos, y lo que va a suceder es que primero se adiciona, en este caso el bromo, el diclorometano, se adiciona para darnos un isómero E, 1,2-dibromo 1-buteno. Disculpen aquí la falta del guión. En donde los bromos se adicionan en caras opuestas. Y finalmente, al adicionar el siguiente equivalente, ya que tenemos un doble enlace, este doble enlace va a reaccionar con el bromo. De nuevo, le va a ceder el par de electrones y se nos forma el 1,1,2,2 tetrabromo Ahora, deben de recordar que cuando reacciona un alqueno con un haluro de hidrógeno o con un halógeno, lo que se nos forma, con un haluro de hidrógeno, lo que se nos forma es un carbocatión de alquilo, que luego este carbocatión sufre el ataque del bromuro que se ha llevado el par de electrones para darnos un bromuro de alquilo. Sin embargo, cuando reacciona el alquino, lo que les he estado comentando, se nos forma un carbocatión de vinilo. Vean que la carga positiva la lleva un carbono hibridizado sp2, que finalmente reacciona con el bromo para darnos un bromuro de vinilo. Entonces, ¿qué tan estable es un carbocatión de vinilo? Se considera que un carbocatión de vinilo secundario se forma con la misma facilidad que un carbocatión primario de alquilo. Recuerden que los carbocationes primarios de alquilo no son fáciles de formar, o sea que ya está forzado para que se forme un carbocatión de vinilo secundario. Por lo tanto, un carbocatión de vinilo primario no se formará y el mecanismo tendría que ser otro tipo de mecanismo que no vamos a estudiar. Aquí tenemos vean que el carbocatión de vinilo, en donde tendríamos que la carga positiva está en un carbono que lleva un orbital p vacío y que está hibridizado sp. Al reaccionar este carbocatión de vinilo, compárenlo con un carbocatión secundario de alquilo, en donde el carbocatión secundario de alquilo tiene grupos R que le están donando carga, lo cual lo hace mucho más estable. Ahora vamos a estudiar las reacciones de los alquinos, la hidratación catalizada por mercurio 2, igual que habíamos estudiado la
mercuración, desmercuración de los alquenos, vamos a ver qué sucede con la mercuración de los alquinos. En una mercuración de un alquino, vamos a tener el alquino, en este caso el lexino, lo hacemos reaccionar con agua, ácido sulfúrico y sulfato de hidrógeno 2. El resultado va a ser un enol. Vean que no es necesario ni siquiera hacer en la oximercuración. Luego hay que retirar el mercurio con borhidruro de sodio. En este caso no es necesario hacer esa parte del retirar el mercurio, sino que se retira debido a las condiciones ácidas y se nos forma un enol. ¿En qué consiste un enol? Vean que lo dice el nombre: en un alqueno, ol un alcohol. El carbono está enlazado a un grupo hidroxilo y adicionalmente a un doble enlace. Lo que sucede es que estas sustancias sufren algo que se conoce como una tautomerización, en donde el doble enlace pasa de aquí, estar entre carbono y carbono, a estar carbono-oxígeno, y el hidrógeno se transloca de estar aquí enlazado al oxígeno a estar enlazado al carbono. Esto es lo que sucede, se convierte en una cetona, en este caso la 2-hexanona, en un rendimiento de 78%, en donde tenemos el grupo carbonilo, que surge aquí un doble enlace, y tenemos aquí el carbono enlazado a 3 hidrógenos por la translocación del hidrógeno. Esto se conoce como el tautomerismo cetoeno. Siempre que nosotros tengamos un enol, los enoles se rearreglan rápidamente en una reacción desplazada hacia la derecha, o sea que prácticamente se favorece la formación de la forma ceto, o sea del grupo carbonilo, y la forma enol es bien poco favorecida. Prácticamente el 99.9% quedaría como una forma ceto o superior al 99%, y el 0.1% como una forma enol. En el mecanismo de la hidratación catalizada por mercurio, lo primero que vamos a tener es que el triple enlace rico en electrones le cede el par de electrones al hidrógeno, al mercurio, que está deficiente en electrones, lleva una carga positiva. El mercurio se enlaza al carbono, vean que siempre asociado con el sulfato, no lo deja, sino que siempre queda como contraión, con lo cual queda con una carga positiva, y adicionalmente luego el disolvente agua cede el par de electrones al carbocatión de vinilo. Esto lo que nos forma es un compuesto de organomercurio, siempre el carbono enlazado al sulfato de mercurio, y aquí está, este sería un alcohol protonado. Este pierde el protón en presencia del disolvente para darnos un organomercurio que ya tendría aquí sería un enol enlazado a un mercurio. Este enol enlazado al mercurio en medio ácido pierde el mercurio y entonces ya nos daría el enol, que finalmente se rearregla para darnos la acetona. Fíjense que si la reacción se hace con un alquino interno, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener dos productos. Una acetona proveniente de esta parte de aquí, en donde el doble enlace carbono-carbono queda en este carbono, y la otra en donde el doble enlace queda en el otro carbono. Entonces tendríamos dos productos porque el R y R' no necesariamente son iguales. Y finalmente, si es un alquino terminal, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener como único producto una metilcetona. Sirven para sintetizar metilcetonas, ya que siempre el hidrógeno se adiciona al carbono que previamente llevaba más hidrógenos. Aquí se agregaría el OH, que al formar la forma ceto, entonces nos da una metilcetona. Y bien, por hoy lo dejamos hasta aquí, continuamos mañana.